Canal Historias de la Biblia presenta ¿Por qué David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios? La historia completa de la vida de David puede enseñarnos lecciones valiosas, ya que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Escuchamos por primera vez acerca de David después de que Saúl, quien fue hecho rey a pedido del pueblo, demostró ser un líder inadecuado, ya que Saúl continuó cometiendo errores. Dios envió a Samuel a buscar a David, hijo de Isaí. 1 Samuel 16, 1-3. Biblia amplificada. Jehová dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo te afligirás por Saúl, cuando yo lo he desechado como rey sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí de Belén, porque he escogido un rey para mí entre sus hijos. Pero Samuel dijo: ¿Cómo puedo irme? Si Saúl se entera, me matará. Y el Señor dijo: Toma contigo la novilla del rebaño, y di que he venido a sacrificar al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y te mostraré lo que debes hacer. Después de eso, me ungirás al que yo designe. Dios no le estaba diciendo a Samuel que mintiera sobre sus intenciones en Belén. Realmente ofreció un sacrificio allí. La unción del nuevo rey se mantuvo en secreto y no se iba a hacer pública por muchos años. 1 Samuel 16, 6-7. Biblia amplificada. Y sucedió que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y pensó: seguramente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor le dijo a Samuel: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque el Señor no ve como los hombres ven, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Samuel aprendió de su experiencia con Saúl que lo que más importa es el carácter interior y no la apariencia exterior. Dios juzga el corazón. A lo largo de la historia, el principio establecido en el versículo 7 ha demostrado ser exacto. La gente tiende a hacer juicios basados en la apariencia, la ropa y la apariencia exterior. En la sociedad actual, los medios de comunicación promueven estándares de belleza poco realistas mediante el uso de personas atractivas en los anuncios, programas de televisión y material impreso. Como resultado, las personas de apariencia promedio pueden sentirse inadecuadas. Saúl era alto, moreno y guapo. En realidad, David también era guapo. 1 Samuel 16. Con hermosos ojos y una hermosa apariencia, David parecía demasiado joven para desempeñar un papel importante. El profeta Samuel estaba realmente muy interesado en él, a pesar de que 7 de los hijos de Isaí fallecieron antes que Samuel. Dios no había elegido a ninguno de ellos. 1 Samuel 16, 11-13. Entonces Samuel dijo a Isaí: ¿están todos tus hijos aquí? Isaí respondió: todavía queda uno, el más joven, está cuidando las ovejas. Samuel le dijo a Isaí: envía un mensaje y tráelo, porque no nos sentaremos a comer la comida del sacrificio hasta que él venga aquí. Así que Isaí envió un mensaje y lo trajo. Él ahora tenía una tez rojiza, con ojos hermosos y una apariencia hermosa. El Señor le dijo a Samuel: levántate, úngelo, porque esto es él. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en presencia de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde ese día en adelante. Samuel se levantó y fue a Ram. Se cree que David fue ungido como rey de Israel cuando tenía entre 12 y 16 años. Samuel ungió a David con aceite, y desde ese día en adelante, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. La palabra de Dios también dice que el Espíritu del Señor se apartó del rey Saúl y un espíritu maligno lo atormentaba. 1 Samuel 16, 14-18. Biblia amplificada. Ahora, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu maligno del Señor lo atormentaba y aterrorizaba. Los sirvientes de Saúl le dijeron: he aquí, un espíritu maligno de Dios te atormenta. Deja que nuestro Señor ahora ordene a tus siervos que están aquí delante de ti que busquen un hombre que toque el arpa hábilmente. Y cuando el espíritu maligno de Dios esté sobre ti, tocará la mitad con su mano y estarás bien. Entonces Saúl dijo a sus sirvientes: búscame un hombre que toque bien y tráiganmelo. Uno de los jóvenes dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí el betlehemita, que es un músico hábil.
un hombre valiente y competente, un guerrero, discernimiento prudente, elocuente en el habla y un hombre apuesto, y el Señor está con él. En el versículo 18, es evidente que David ya había obtenido un reconocimiento significativo antes de su encuentro con Goliat. La música de David tuvo un efecto profundo cuando el rey lo sacó de su depresión. Saúl quedó tan impresionado por el talento de David que lo nombró su escudero personal. Por lo tanto, David entró al servicio del rey. 1 Samuel 16, 21, Biblia amplificada. Luego David vino a Saúl y lo atendió tanto que lo amaba mucho, y luego David se convirtió en su escudero. La admiración de Saúl por David desapareció rápidamente a medida que David ganó más poder y se hizo más famoso, en quizás uno de los relatos bíblicos más conocidos. David mató al gigante Goliat durante la guerra entre los filisteos y los israelitas. Los filisteos desafiaron al ejército israelita al jactarse de su campeón Goliat, y propusieron una lucha entre Goliat y cualquiera que peleara contra él. Pero nadie en Israel se ofreció como voluntario para pelear contra el gigante. Los hermanos mayores de David eran miembros del ejército de Saúl cuando Goliat había estado insultando a los israelitas durante 40 días. David fue al campo de batalla para ver a sus hermanos y escuchó las grandiosidades de los filisteos. 1 Samuel 17, 26. Biblia amplificada. Entonces David habló a los hombres que estaban junto a él. ¿Qué se hará con el hombre que mate a este filisteo y quite la vergüenza de su burla de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se ha burlado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo? El hermano mayor de David se enojó y acusó a David de orgullo y de venir solo para ver la batalla. Pero David continuó hablando sobre el tema. Saúl pronto se enteró de que un joven se había ofrecido para pelear por Israel, y David fue llevado ante él. Al principio, Saúl tenía dudas sobre la capacidad de David, pero David ya había experimentado el poder de Dios cuando defendió a su rebaño contra un león y un oso. Había probado su fe en privado y ahora estaba listo para confiar en Dios en público. Saúl quedó impresionado por el coraje y la determinación de David e incluso le ofreció su armadura, pero David se negó porque solo lo retrasaría. Confiando en Dios, cuando Goliat vio a David, que probablemente tenía alrededor de 20 años en ese momento, se indignó de que Israel lo insultara enviando lo que a sus ojos era un simple niño para luchar contra él. David respondió a las maldiciones del gigante sin mostrar ningún temor. Tenía una confianza inquebrantable en que el Señor le concedería la victoria. Mientras Goliat avanzaba hacia él, David tiró la primera piedra golpeándolo en la frente y el gigante cayó de bruces. David luego usó la propia espada del filisteo para matarlo y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron esto, huyeron con Israel en persecución. 1 Samuel 17, 57-58, Biblia amplificada. Cuando David volvía de matar a Goliat, el filisteo Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: ¿De quién eres hijo, joven? Y David respondió: soy el hijo de tu siervo Isaí de Belén. Después, comenzó a trabajar para Saúl de manera permanente y ya no cuidaba más las ovejas de su padre. Fue en este período que el hijo de Saúl, Jonatán, se hizo uno en espíritu con David. 1 Samuel 18, 1:5. Biblia amplificada. Cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán estaba unida al alma de David, y Jonatán lo amaba como a sí mismo. Tomó a David ese día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se despojó de la túnica exterior que vestía y se la dio a David, junto con su armadura, su espada, su arco y su cinto. Así que David salía donde quiera que Saúl lo enviaba, y actuaba sabiamente y prosperó. Y Saúl lo nombró jefe de los hombres de guerra, y complacía a toda la gente. También vio que los siervos de Jonatán y de David desarrollaron una amistad fuerte y duradera. Eran espíritus afines que poseían las raras características del verdadero coraje. Jonatán tenía derecho a suceder a su padre en el trono, pero optó por dar su túnica a David en cambio,
indicando su voluntad de renunciar a su reclamo y ver a David coronado en su lugar. A pesar de ser el hijo del rey y tener un derecho legítimo al trono, Jonatán eligió apoyar a David en cambio, reconoció y abrazó el plan de Dios y salió de su forma de proteger a su amigo. Las acciones de Jonatán muestran su humildad y su amor desinteresado. Después del incidente con Goliat, David continuó creciendo en fama. 1 Samuel 18, 6-9. Biblia amplificada. Mientras regresaban a casa cuando David regresó de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel cantaban y danzaban para recibir al rey Saúl con panderetas, cantos de alegría e instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y danzaban diciendo: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enojó mucho porque este dicho le desagradó y dijo: a David le han atribuido 10,000, pero a mí solo miles. ¿Qué más puede tener sino el reino? Saúl miró a David con sospecha y celos desde ese día en adelante. En el campamento, la gente cantaba canciones que alababan a David y menospreciaban al rey Saúl, lo cual puso a Saúl muy celoso y nunca lo superó. Saúl miró a David con suspicacia y celos desde ese día en adelante. Ahora aconteció al día siguiente que un espíritu maligno de Dios vino con fuerza sobre Saúl, y éste deliraba como un loco dentro de su casa, mientras David estaba tocando el arpa como de costumbre, y había una lanza en la mano de Saúl. Así que Saúl sostuvo la lanza porque pensó que clavaría a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Ahora Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con él, pero se había apartado de Saúl, por lo que Saúl hizo apartar a David de su presencia y lo nombró comandante de 1000, y se asoció públicamente con el pueblo. David actuó sabiamente y prosperó en todos sus caminos, y el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que estaba prosperando, le tenía mucho miedo, pero todo Israel y Judá amaban a David porque se asociaba públicamente con ellos. 1 Samuel 18, 9-16. Biblia amplificada. En 2 ocasiones el rey intentó asesinar a David, pero David logró evadirlo. Cada vez que Saúl nombraba a David como capitán de 1000 soldados, probablemente con la esperanza de que pereciera mientras luchaba contra los filisteos, David tenía el favor del Señor y sus logros se hicieron conocidos en todo Israel. Los celos de Saúl hacia David se volvieron asesinos. Primero, trató de que David fuera destruido por mano de los filisteos al pedirle a David que se convirtiera en su yerno. El rey propuso un trato en el que David recibiría a su hija como recompensa por su servicio militar. Sin embargo, David se negó respetuosamente y la hija del rey fue entregada a otra persona. En cambio, esta pudo haber sido la manera de Saúl de tratar de avergonzar a David, pero la hija menor de Saúl, Michal, amaba a David, y Saúl accedió a dársela con tal de que David presentara una dote de 100 prepucios filisteos. Saúl, una vez más, intentó matar a David a través de los filisteos, pero David no fue eliminado fácilmente. Regresó con los prepucios requeridos y se casó con éxito. El éxito continuo de David en la batalla demostró que el Señor estaba de su lado, pero esto solo alimentó el creciente odio y temor de Saúl hacia él. Después de que David mató a 200 filisteos, el doble de la cantidad esperada, Saúl se dio cuenta de que no era rival para él. Él, Jonathan y Michal advirtieron a David sobre el deseo de su padre de matarlo, y él pasó años huyendo del rey. Durante este período, David compuso varias canciones, como los Salmos 57, 59 y 142. A pesar de las continuas búsquedas para matarlo, David nunca tomó represalias contra su rey. 1 Samuel 24, 5-7, Biblia amplificada. Después de que la conciencia de David le molestara porque había cortado el borde de la túnica de Saúl, dijo a sus hombres: «El Señor me libre de hacer esto a mi amo, el ungido del Señor, de extender mi mano contra él, ya que él es el ungido del Señor». Por lo que David reprendió fuertemente a sus hombres con estas palabras y no permitió que se levantaran contra Saúl. Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Cuando finalmente Saúl murió, David se lamentó,
aún sabiendo que él era el ungido de Dios. David no usó ninguna fuerza para convertirse en rey. En cambio, reconoció el poder supremo de Dios y respetó las autoridades actuales que Dios había puesto. Confió en que Dios cumpliría sus planes en su propio tiempo. Mientras estaba en la carrera, David formó un ejército fuerte con la ayuda de Dios y fue victorioso en cada batalla. Siempre buscó la guía y el permiso de Dios antes de participar en cualquier guerra, lo cual siguió siendo una práctica constante cuando se convirtió en rey. Una vez que el rey David siguió siendo un poderoso comandante militar y un soldado. Segundo Samuel 23 relata algunas de las hazañas de los llamados soldados de David, hombres poderosos. La obediencia de David dio como resultado que Dios lo honrara y lo recompensara, lo que lo llevó al éxito en todos sus esfuerzos. 2 Samuel 8. El Señor ayudó a David donde quiera que fue. David se casó con Abigail, una viuda del Carmelo, y a su gnomo de Jezreel, tomándolas como sus esposas adicionales. Después de convertirse en rey, David se volvió a casar con Mical. También conquistó con éxito Jerusalén de los jebuseos, lo que aumentó su poder e influencia, ya que el Señor Todopoderoso lo favoreció. Los filisteos habían capturado previamente el Arca de la Alianza, pero David tuvo el deseo de trasladar el arca a Jerusalén. David investigó las escrituras para ver cómo se transportaría el arca. Luego, el arca fue llevada a una tienda temporal en la ciudad de David y había gente bailando en las calles. El rey se regocijó y bailó delante del Señor con todas sus fuerzas. 2 Samuel 6, 14-23. Biblia amplificada. Y David danzaba delante del Señor con gran entusiasmo. David vestía un efod de lino, una prenda superior de sacerdote. Así, David y toda la casa de Israel subían el arca del Señor con gritos de alegría y con el sonido de las trompetas. Cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, la mujer de David, la hija de Mical, Saúl, miró hacia abajo desde la ventana de arriba y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y sintió desprecio por él en su corazón, porque luchó contra él de manera indigna. Trajeron el arca del Señor y la pusieron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció quemar ofrendas y ofrendas de paz delante de Jehová. Cuando David hubo terminado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a los hombres como a las mujeres, a cada uno una hogaza de pan en forma de anillo, una torta de dátiles y una torta de pasas. Luego, todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Luego David regresó para bendecir a su casa, pero su esposa Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y dijo: «Cuán glorioso y ilustre fue el rey de Israel hoy, que se desnudó y se despojó de sus vestiduras reales a los ojos de sus siervos criadas, como una de la chusma que descaradamente se descubría». Así que David dijo a Mical: «Fue ante el Señor que hice esto, que me escogió por encima de tu padre y su casa para nombrarme gobernante sobre Israel, el pueblo del Señor. Por lo tanto, celebraré con puro gozo delante del Señor, pero me degradaré aún más que esto, y seré humillado, abatido ante mi propia vista y la tuya. Como yo he dicho, por las sirvientas de las cuales mencionaste, por ellas seré honrado». Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. David se dio cuenta de que la adoración genuina está destinada únicamente a Dios. No adoramos para impresionar a los demás, sino más bien para responder humildemente a Dios. Una vez que David se estableció en su palacio y logró la paz con sus enemigos, tuvo el deseo de construir un templo para el Señor. Inicialmente, el profeta Natán le dio a David la libertad de actuar como quisiera. Sin embargo, Dios luego le informó a Natán que David no sería el elegido para construir su templo. En cambio, Dios prometió construir una casa para David. Esta promesa no solo predijo que Salomón construiría el templo, sino que también predijo la llegada del Mesías, el hijo de David, quien reinaría eternamente. Por el amoroso pacto de Dios,
La casa de David permanecería para siempre, y su trono sería establecido para siempre. Natán habló a David de acuerdo con todas estas palabras y toda esta visión. Profundamente conmovido por el pacto de gracia de Dios, David entró en la tienda temporal y ofreció una oración de acción de gracia. Había hecho los preparativos para el templo antes de fallecer. Dios le había prohibido construirlo debido al extenso derramamiento de sangre que había causado. Un hombre pacífico sería el responsable de la construcción del templo. David derramó mucha sangre en las guerras, pero también hizo que uno de sus poderosos soldados muriera en un mal incidente. A pesar de ser un hombre amado por Dios, David todavía era humano y capaz de pecar. Durante una primavera, mientras sus ejércitos estaban en la guerra, David se quedó en casa y vislumbró a una mujer deslumbrante bañándose. Más tarde se enteró de que ella era Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus valientes soldados que luchaba en la guerra. David envió mensajeros para buscarla, y David se acostó con Betsabé, quien quedó embarazada. David intentó engañar a Urías al traerlo de vuelta de la batalla con la esperanza de que tuviera relaciones y supusiera que el niño resultante era suyo. Sin embargo, Urías se negó a abandonar a sus camaradas que todavía estaban en la guerra. Posteriormente, David se casó con Betsabé. La experiencia de David nos recuerda que incluso aquellos a quienes admiramos pueden sucumbir al pecado. También nos advierte sobre los peligros de la tentación y la facilidad con la que el pecado puede escalar. Cuando David pecó con Betsabé, el profeta Natán lo confrontó. David mostró arrepentimiento en respuesta. Durante ese período, David escribió el Salmo 51, que refleja su genuina humildad y amor por el Señor. Natán le había advertido a David que su hijo perecería a causa de su pecado, pero David aún imploraba al Señor que salvara la vida de su hijo. David tenía una fuerte relación con Dios que lo motivó a mantener su fe y aferrarse a la esperanza de que Dios podría cambiar de opinión. Cuando Dios promulgó su juicio, David lo aceptó por completo. En esta historia también vemos la gracia y la soberanía de Dios. Dios también le había dicho a David a través de Natán que la espada no se apartaría de su casa. La casa de David tuvo muchos problemas a partir de ese momento. Vemos esto entre los hijos de David, cuando Amón viola a Tamar, lo que lleva a que Absalón asesine a Amón y a la conspiración de Absalón contra David. David fue informado por Natán que su esposa sería entregada a alguien cercano a él, pero esta vez se haría públicamente en lugar de en secreto. Como se había profetizado, Absalón se acostó públicamente con las concubinas de su padre en el techo. David es el autor de muchos de los salmos, en los cuales vemos la forma en que buscó y glorificó a Dios. A menudo se le considera un rey pastor y un poeta guerrero. Las Escrituras lo llaman el dulce salmista de Israel. 1 Samuel 23, 1. Biblia amplificada. Estas son las últimas palabras de David, hijo de Jesé. Declara el hombre que fue levantado en lo alto, declara el ungido del Dios de Jacob y el dulce salmista de Israel. La vida de David fue una montaña rusa de emociones. Comenzó como un simple pastorcillo con una fe fuerte en la lealtad de Dios, luego tuvo que escapar por su seguridad y finalmente se convirtió en el rey que estableció el estándar para todos los futuros reyes de Israel. David logró muchas victorias militares, pero también experimentó momentos de pecado grave que causaron sufrimiento a su familia. Sin embargo, David permaneció fiel a Dios y confió en él, incluso en sus momentos de desesperación, como se expresa en los Salmos. David admiraba a su Creador y ofrecía alabanzas. Su confianza inquebrantable en Dios y su búsqueda constante de una relación con Él es lo que le valió a David el título de un hombre según el corazón de Dios.